Buenas y bienvenidos una noche más aquí al canal de Marte Curiosidad. Hoy vamos a ver el tema número 6. Hoy vamos a ver el tema 6 para las oposiciones de profesor de secundaria, ¿de acuerdo? Para la especialidad de tecnología. Y este tema yo creo que es bastante interesante porque es el de condiciones y consecuencias económicas y sociales del desarrollo tecnológico, ¿de acuerdo? Bienvenido Víctor Carrera, bienvenido Diodacho. Vamos a empezar la lección en breve, vamos a ver un poquito cómo está comprendida, ¿de acuerdo? Esta es una lección muy parecida a la del tema 5, pero centrándose un poquito más en las consecuencias, no tanto en las causas del desarrollo tecnológico y científico, sino las consecuencias del mismo. Muy bien, vamos a ello. Perfecto. Nos vamos aquí a los subtemas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo está repartido hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que significa el desarrollo científico-tecnológico, la ciencia y la tecnología otra vez en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la revolución tecnológica de la comunicación, donde estaríamos ahora mismo, las consecuencias sociales del desarrollo tecnológico, que es la parte, el main core del tema, ¿de acuerdo? Donde hablaremos de la sociedad de consumo y de la sociedad de la información, estas dos patas de esta evolución tecnológica y social. Muy bien. Por otro lado, cuando hayamos terminado esto, hablaremos del agotamiento de materiales y la aparición de nuevas necesidades, desde la medicina a la aeronáutica, ¿de acuerdo? Dentro de ese tema, hablaremos de materiales y sociedad, qué significa el cambio de material en una sociedad, nuevas necesidades y qué nuevos materiales se necesitan para esas nuevas necesidades que surgirían, consumo y agotamiento de los materiales, ¿de acuerdo? Y la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. Esto comprendería un poquito este tema, que va a ser un poquito más corto que el resto, ¿de acuerdo? Ya veis que hemos tenido temas un poquito más largos, este va a ser un poquito más corto, pero vamos a meterle un poquito de caña, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar con la introducción, vamos a ver a qué se refiere este tema, ¿de acuerdo? Ya veréis que se parece mucho al tema 5. Durante miles de años, el ser humano ha luchado por elevar su nivel de vida. Para ello, su principal agente ha sido la tecnología. Recordad que la tecnología era la herramienta con la que podíamos hacer cosas nuevas. El fuego, la rueda, el arado, las prácticas metalúrgicas rudimentarias condujeron a la agricultura sedentaria, ya lo vimos, en el Mesolítico, ¿de acuerdo? Al establecimiento de las ciudades, ya sabéis, una vez acabado la época de la Edad de Piedra, ¿de acuerdo? Y al surgimiento de una serie de industrias artesanales, ya sabéis, durante la Edad Media y demás, era antigua. Bueno, ok. La revolución industrial fue un punto crítico en ese desarrollo y condujo al mundo que ahora conocemos en los países industrializados. A su vez, la investigación científica ha registrado avances espectaculares. Muy bien. Debemos reconocer el extraordinario éxito de la tecnología en la producción de una prosperidad y un crecimiento económico sin precedentes en la humanidad, ¿de acuerdo? Pero con todas sus ventajas, la tecnología también ha contribuido a la complejidad de la situación actual, lo cual es correcto. Antes era mucho más sencillo, ahora es mucho más complejo. Eso es correcto. Al extraordinario crecimiento de la población, que eso también es correcto, el surgimiento de nuevas fuentes alimenticias y la nueva riqueza ha hecho que haya explotado la población hasta el nivel actual. A la contaminación, que eso también es correcto, más humanos, más productos, más producción, pues al final hay más contaminación, y otros efectos secundarios de la industrialización. Vale. Las consecuencias negativas de la tecnología, o mejor dicho, de un mal y abusivo uso de ella, constituyen una amenaza que pudiera ser irreversible para el medio ambiente. ¿De acuerdo? En este tema se pretende dar una visión general sobre la evolución tecnológica a lo largo de la historia y su impacto en la sociedad hasta llegar a la sociedad de consumo actual, así como las consecuencias sobre el medio ambiente tienen toda esta actividad tecnológica, destacando la importancia de una adecuada utilización y evolución de la tecnología, de la actividad humana y de la gestión de los recursos naturales. ¿Vale? Vamos a hacer, ese es el planteamiento del tema, ¿de acuerdo? La evolución tecnológica, qué ha pasado durante la revolución industrial y tal, y qué está pasando con los elementos, los recursos naturales y demás. Muy bien, nos vamos al tema 1, que sería el desarrollo científico-tecnológico, ¿de acuerdo?
La historia moderna está relacionada íntimamente con la historia de la ciencia. Ya vimos ayer lo que era la historia de la ciencia, ¿de acuerdo? Pues la evolución del conocimiento ha permitido crear nuevas cosas y, como ya vimos, la ciencia durante mucho tiempo se alimentaba de la nueva tecnología. Ahora es al revés, ahora es la ciencia la que alimenta a la tecnología y va adelantada a la tecnología. Muy bien, vamos a volver a repasar un poquito lo que era la ciencia y la tecnología en la antigüedad. Muy bien. Los esfuerzos para sistematizar el conocimiento se remontan a los tiempos prehistóricos, ¿de acuerdo? Como atestiguan los dibujos de los pueblos del Paleolítico, cómo pintaban las paredes de las cuevas los datos numéricos grabados en hueso o piedra, que seguramente servían para hacer algún tipo de cuenta, para algún tipo de calendario, para algún tipo de cosa, o los objetos fabricados por las civilizaciones del Neolítico. Los testimonios escritos más antiguos de la investigación protocientíficas proceden de las culturas mesopotámicas. Los mesopotámicos ya tenían algún tipo de cosa parecida a una ciencia más o menos entendible como tal. ¿Vale? Y corresponden a listas de observaciones astronómicas, sustancias químicas o síntomas de enfermedades. Recordad que tardamos mucho tiempo en entender que las enfermedades podían ser objeto o podían ser producidas por el entorno y demás. Pero bueno, ya la cosa empezaba. Y escritas en caracteres cuneiformes sobre tablillas de arcilla. Muy interesante. Además aparecen las bases. Es un momento importante en la historia. El conocimiento científico en Egipto y Mesopotamia era sobre todo de naturaleza práctica, ¿vale? Sin excesiva sistematización. No era muy complejo, no era muy difícil llegar a esas conclusiones, eran conclusiones prácticamente directas. Uno de los primeros sabios griegos que investigó las causas fundamentales de los fenómenos naturales fue en el siglo VI a.C. el filósofo Tales de Mileto, ¿vale? Que promovió la idea de que la Tierra era un disco plano que flotaba en el elemento universal, que era el agua. El matemático y filósofo Pitágoras, de época posterior, estableció una escuela de pensamiento en la que las matemáticas se convirtieron en la disciplina fundamental en toda investigación científica. Es decir, para que algo fuera científico, tenía que ser matemáticamente demostrable. Si no, no era científico. Si estaba en contra de la idea matemática de algo, por ejemplo, la idea de las esferas perfectas o los círculos perfectos, todo este tipo de cosas, las curvas perfectas, no entraba porque estaba fuera de la matemática, por lo tanto no era posible. Ese era el pensamiento en ese momento. Los eruditos pitagóricos postulaban una Tierra esférica que se movía en una órbita circular alrededor de un fuego central, que era el Sol. En Atenas, en el siglo IV a.C., 2 siglos más tarde, la filosofía natural jónica y la ciencia matemática pitagórica llegaron a una síntesis en la que la lógica de Platón y Aristóteles, disculpadme. En la Academia de Platón se subraya el razonamiento deductivo y la representación matemática. Empezamos con la geometría como forma de trabajo. En el Liceo de Aristóteles primaban el razonamiento inductivo y la descripción cualitativa, no cuantitativa, no cuántas unidades, sino cómo eran esas cosas. Eso hace cambiar mucho el pensamiento. La interacción de estos enfoques de la ciencia ha llegado a la mayoría de los avances posteriores. Muy bien. Sí, creó Mundo Disco, eso es correcto. El disco este es correcto. Terry Pratchett era de la Edad Antigua. Durante la llamada época helenística, que siguió a la muerte de Alejandro Magno, el astrónomo Aristarco de Samos propuso un sistema planetario heliocéntrico, que el centro era el Sol. Ya habíamos visto una forma heliocéntrica, pero bueno, lo reafirma. Si bien este concepto no halló aceptación en la época antigua. Cosas que pasan. El matemático e inventor Arquímedes sentó las bases de la mecánica y la hidrostática. Hostia, sí, es verdad, muy bueno, no me había dado nunca cuenta. El filósofo y científico Teofrasto fundó la botánica. El astrónomo Hiparco de Nicea desarrolló la trigonometría. Los alumnos de todo el mundo de matemáticas estamos todavía contentos gracias a él. Y los anatomistas y médicos Herófilo y Erasiarto basaron la anatomía y la fisiología en la disección.
Es decir, antes el tema de lo que eran los cuerpos no se podían investigar por el interior, ¿de acuerdo? Era un concepto un poquito complejo. Muy buenas, Cobija, bienvenido. Siéntese usted en la primera fila. Tras la destrucción de Cartago y Corinto, los romanos, en el año 146 a.C., la investigación científica perdió impulso hasta que el siglo II después de Cristo, bajo el emperador y filósofo romano Marco Aurelio, se produjo una breve recuperación. Hubo un resurgir de la ciencia durante un periodo de Roma que ya vimos que no era muy científico. Roma no era científico, Roma era tecnológico. Roma basó sus investigaciones en desarrollar la técnica con nuevos materiales, con nuevas formas de construir, basándose en los conocimientos científicos que ya estaban. En ese momento, básicamente, la ciencia había avanzado muy por delante de la práctica. La práctica le pilla y adelanta otra vez a la ciencia, y es entonces cuando se quedan atascados. Bueno, la teoría geocéntrica, que volvió por parte de Claudio Ptolomeo, y de las medidas del filósofo y médico Galeno, se convirtieron en tratados científicos. Es decir, pasamos de un heliocentrismo a un geocentrismo otra vez. Porque básicamente su descripción del mundo era más exacta en los resultados empíricos. Es decir, aunque fue una derivación que se iba hacia cosas que no eran reales, es decir, que eran más alejadas de la realidad, los resultados eran más cercanos a la realidad. Es decir, era más fácil predecir resultados. Pero bueno, son cosas que pasan en la iteración científica. Y a veces te puedes alejar de la realidad a cambio de obtener un mejor resultado. Y cosas que pasan. Muy bien, los romanos fueron grandes tecnólogos en cuanto a la organización y la construcción, esto ya lo hemos comentado. Establecieron una civilización urbana que disfrutó del primer periodo largo de paz en la historia de la humanidad. Pensad que hubo gente que por primera vez nacía y moría sin haber conocido una guerra en su región, cosa que nunca había pasado antes. En el primer gran cambio que se produjo en este periodo fue en el campo de la ingeniería, con la construcción de enormes sistemas de obras públicas. Aparecen las carreteras, aparecen los puentes construidos sobre ríos con plataformas secas. Es una locura todo lo que se hace en ese tiempo. Con el uso del cemento resistente al agua y el principio del arco, los ingenieros romanos construyeron 70.800 kilómetros de carreteras. Entre ellas, por ejemplo, aquí en España, la Vía Augusta, a través de su vasto imperio. También construyeron numerosos circos, baños públicos, es decir, los edificios con objetivo concreto. Esto también es cosa de los romanos. Asimismo, fueron responsables de la introducción del molino de agua y del diseño de las ruedas hidráulicas. Es decir, avances tecnológicos muy muy importantes que se siguen usando en cierta manera a día de hoy. Muy bien, pasamos a la Edad Media y nos vamos acercando ya al punto concreto, ¿de acuerdo? Durante la Edad Media existen, y este trabajo es un poquito más generalista que ayer, 6 grupos culturales diferentes, ¿vale? En el mundo. En Europa tenemos el occidente latino y el oriente griego, ¿vale? O la parte bizantina de Europa. En cuanto al continente asiático, tenemos China e India por separado. Ya tenemos 4. Así como la civilización musulmana, la quinta, ¿vale? Que está extendida no solo por el Oriente Medio, sino también por el norte de África y llegando incluso a zonas de Europa, como puede ser la península ibérica, parte de Italia, algunas islas del Mediterráneo, etc. El grupo... Y finalmente, el ignoto continente americano, ¿de acuerdo? Tenemos una sexta cultura potente en la zona de Centroamérica, Suramérica, desligado del resto de grupos culturales mencionados. La civilización maya. El grupo latino no contribuyó demasiado a la ciencia hasta el siglo XIII, ¿de acuerdo? El grupo latino se refiere a Europa de la parte de occidente, ¿de acuerdo? De la parte oeste. Los griegos no elaboraron sino meras paráfrasis de la sabiduría antigua. Los mayas, en cambio, descubrieron y emplearon el cero en sus cálculos astronómicos antes que ningún otro pueblo, ¿de acuerdo? Antes incluso que los musulmanes de aquella época. Muy bien, vamos a seguir. En China, la ciencia vivió épocas de esplendor
pero no se dio un impulso sostenido. Es decir, esto es verdad, en la época de los emperadores chinos aparecía un emperador que era muy pro ciencia y este emperador realizaba obras, hacía que se realizasen obras o imponía nuevos tratados para que se impulsase la ciencia o la investigación o la exploración y demás, y cuando este emperador moría, desaparecía eso. Es decir, estas órdenes del emperador no se solían transmitir como parte del legado del emperador. Muy bien. Con el desarrollo de métodos para resolver ecuaciones algebraicas mediante matrices, con el ejemplo del triángulo aritmético, ¿de acuerdo? Pero lo más importante fue el impacto que tuvieron en Europa varias innovaciones prácticas de origen chino, como los procesos de fabricación del papel y la pólvora. ¿De acuerdo? Pensad que hasta esa época en Europa se solía usar el papiro o otro tipo de elementos que solían surgir de origen animal, que era muchísimo más caro que el papel. El uso de la imprenta y el empleo de la brújula en la navegación, también súper importante. Las principales contribuciones indias a la ciencia fueron la formulación de los numerales denominados indo-arábigos, empleados actualmente, y la modernización de la trigonometría. ¿Vale? Estamos hablando de los números. Muy bien, estos avances se transmitieron en primer lugar a los árabes, que son los que en el siglo X congregan la cultura de toda la zona de Europa, Asia y demás en sus ciudades, que tienen universidades, son la fuente de la cultura en ese momento, porque la reúnen, la aceptan en su sino. Después, en el siglo X, cortan ese tema, se cierran al mundo y entonces dejan de ser el origen de la cultura. Pero hasta esa época eran el origen de la cultura porque reunían culturas de todo el mundo. Muy bien. En el siglo IX, en Bagdad, a orillas del río Tigris, era un centro de traducción de obras científicas de todo el mundo. Y en el siglo XII, estos conocimientos se transmitieron a Europa. Fijaos esto. En el siglo IX, Bagdad es el centro del meollo de la cultura. Pero ya en el siglo XII se tiene que transportar a otro lugar porque ya dejó de ser ese centro. Ese centro pasa a ser Europa, a través de España, Sicilia y Bizancio. Muy bien, en el siglo XIII, la recuperación de obras científicas de la antigüedad en las universidades europeas, recordad que seguramente guardadas en los monasterios, guardadas por los árabes, guardadas en otros lugares y traducidas por otras gentes, llegó a una controversia sobre el método científico. Los llamados realistas apoyaban el enfoque platónico, recordad Platón, mientras que los nominalistas preferían la visión de Aristóteles. En las universidades de Oxford y París, estas discusiones llevaron a descubrimientos de óptica, cinemática, que prepararon el camino a Galileo para poder hacer las observaciones con su telescopio, ¿de acuerdo? Y para el astrónomo alemán Johannes Kepler. Muy importante también. La gran epidemia de la peste, ¿de acuerdo? Y la guerra de los 100 años interrumpieron totalmente el avance científico, aunque no estoy del todo de acuerdo con esto, pero bueno, fue un parón importante, sobre todo la peste. La peste fue un parón muy importante en Europa durante más de un siglo, pero en el siglo XVI la recuperación ya estaba plenamente en marcha. En 1543, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico publicó la revolución órbita celeste sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, ¿vale? Que conmocionó a la astronomía. Sí, la verdad es que un tercio de la población europea creo que desapareció en esa época. Fue brutal esto. Otra publicada en este mismo año, 7 libros sobre la estructura del cuerpo humano, del anatomista belga Andrés Vesalio, corrigió y modernizó las enseñanzas anatómicas de Galeno. Pensad que en esa época era muy difícil avanzar en anatomía, era muy difícil que te dejaran investigar un cuerpo humano para descubrir cómo era. Era muy complejo, era complicado. Seguramente se aprovecharon en parte de la peste para poder hacer este tipo de investigaciones. El libro Gran Arte del matemático y físico y astrólogo italiano Girolamo Cardano inició el periodo moderno del álgebra. Es decir, estamos viendo una evolución constante en ese momento. En la historia de Girolamo Cardano sobre las ecuaciones de tercer y cuarto grado es súper divertida. Trata de una rivalidad entre varios matemáticos y cómo estos
se retaban entre ellos por carta a ver quién era capaz de resolver más ecuaciones cuadráticas o de tercer grado y demás. Y realmente, aunque Giolano Cardano se queda con el mérito de haber descubierto esta capacidad para descifrar ecuaciones de tercer grado, hay toda una pelea durante 20 años entre eruditos y sus vasallos y tal, de quién había hecho qué, y es bastante divertido. Pensad que en esa época los matemáticos vivían de ser matemáticos y de que ser los únicos que podían resolver algo. Y entonces guardaban con con un custodio inquebrantable todos los descubrimientos. No querían que nadie supiera cómo hacían las cosas, porque entonces perdían el trabajo. Muy, muy interesante. Bueno, concepto de diversión, ya me entiendes. Era curioso. Hay vídeos sobre ello bastante simpáticos. Bueno, paralelamente, durante la Edad Media, se produjeron también avances tecnológicos importantes. En la agricultura, la introducción del molino incrementó la cantidad de granos molidos, mucho más rápido de hacer, sin necesidad de bestias para poder trabajar, que podía trabajar prácticamente a todas horas. Favoreció la formación de molineros expertos en minerales compuestos, muy importante para más adelante. La rueda de hilado se introdujo en China en el siglo XIII y XIV, con lo que mejoró la producción de hilo y la costura de ropa. Ya teníamos la rueda para hilar, ya la cosa mejora. Podemos hacer hilos muchísimo más rápido. Podemos hacer ropa mucho más rápido. En el transporte, algunos elementos como la herradura, el árbol de varas y demás nos permite transportar mercancías y personas mucho más lejos, mucho más rápido. Muy bien, vamos ya a la Edad Moderna, ¿de acuerdo? Ya vamos a dejar la Edad Media, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo ha ido mejorando todo lo que sería la tecnología en la Edad Media. Y vamos a ver la ciencia y la tecnología de la era moderna. Aquí ya vimos ayer que hubo una explosión en la era moderna, que los avances científicos empezaron a pasar cada 5 o 6 años, fue una locura. Bueno, esencialmente los métodos y resultados científicos modernos aparecieron en el siglo XVII. Es gran parte de la ciencia y la ingeniería que se sigue estudiando hoy en día sale aquí. Cuando hablamos de hidrostática, hidrodinámica y demás, casi todo sale aquí. Gracias al éxito de Galileo al combinar funciones de erudito y artesano a los métodos antiguos de la inducción y la deducción, Galileo añadió la verificación sistemática a través de experimentos planificados. Esto es el principio de la ciencia moderna, en los que empleó instrumentos científicos de invención reciente como el telescopio, el microscopio o el termómetro. ¿De acuerdo? Cierta sustancia al agua, sí. A finales del siglo XVII se amplió la experimentación. El matemático y físico evangelista Torricelli empleó el barómetro. El matemático, físico y astrónomo holandés Huygens usó el reloj de péndulo, nueva forma de medir el tiempo, mucho más exacta que anteriormente. Por fin se desliga el tiempo del Sol de una forma más directa, ¿vale? El físico químico británico Robert Boyle y el físico alemán Otto von Hughes utilizaron la bomba de vacío, otro nuevo invento. Podemos empezar a succionar productos desde gran altura. La culminación de estos esfuerzos fue la formulación de la ley de la gravitación universal por Sir Isaac Newton. Recordemos que el 25 de diciembre es su cumpleaños. En su obra Principios matemáticos de la filosofía natural. La escribió muy joven este libro. Al mismo tiempo, la invención del cálculo infinitesimal por parte de Newton y de esto es muy interesante porque Newton hay un momento que se ve incapaz de poder obtener nuevos cálculos con lo que él tenía, con los conocimientos de álgebra que él tenía, y dice, voy a inventar el cálculo infinitesimal. ¿Cómo puedo calcular esto, no? Y inventa el cálculo infinitesimal, él solito, sin ayuda de nadie. Es una locura este hombre. Bueno. Y nada, pues vamos viendo cómo van apareciendo nuevos conocimientos, ¿de acuerdo? Los descubrimientos científicos de Newton y del sistema filosófico del matemático René Descartes dieron paso a la ciencia materialista del siglo XVIII. ¿De acuerdo? La confianza y la actitud científica influyó también en las ciencias sociales
y apareció lo que llamamos después el siglo de las luces. ¿De acuerdo? En parte por esto tenemos también una cosa como la Revolución Francesa del 1789. Ya sabéis los orígenes y un poquito todo lo que ocurre aquí, no hablaremos de ello. El químico francés Antoine Laurent de Lavoisier hizo el Tratado Elemental de Química también del mismo año, el 1789. Y aparece la revolución de la química cuantitativa, también otra revolución en otro campo muy importante como es la química. Ay. Bueno, los avances científicos del siglo XVIII prepararon el camino para el siguiente. Fijaos que aquí ya cualquier avance prepara el paso al siguiente. Hemos tenido ahora que la ciencia ha avanzado por delante de la técnica, ¿de acuerdo? Se están empezando a hacer cálculos que son incapaces de ser usados por la tecnología del momento, pero la tecnología va a rebufo, y obviamente cuanto más avance la ciencia, más a rebufo va. Muy bien. Los avances científicos del 18 prepararon el camino para el siguiente, llamado a veces siglo de la correlación, ¿de acuerdo? Aparece el tema de las teorías electromagnéticas de Faraday y James Clerk. Y también aparece también el principio de la conservación de la energía, ¿de acuerdo? Por Joule, Prescott Joule, ¿de acuerdo? Muy bien. La teoría biológica más global aparece por Charles Darwin. Todavía no ha sido superada. Bienvenida, Frey Gruber. Puedes ponerte en primera fila. Hoy estamos en plan tranquilos, ¿vale? Aparece el origen de las especies en 1859, ¿de acuerdo? Recordad que ahora mismo, una vez se inicia lo que es la vida, no hay ninguna ciencia, no hay ninguna ley, no hay ningún tratado que explique mejor la evolución de las especies. Lo que sí que es verdad que la propuesta de Darwin no explica el origen de la vida. Esa es la parte por la que se ha de superar todavía, es lo que se está investigando todavía. Hasta ese año no había evolución, no había especies, no había nada, ¿vale? El concepto de la evolución ya se aceptaba de forma generalizada, aunque su mecanismo genético continuó siendo discutido, ¿vale? Mientras la biología adquiría la base más firme, la física se vio sacudida por las inesperadas consecuencias de la teoría cuántica. Recordemos que la teoría cuántica revienta todos los tratados de física que había hasta ese momento. Recordad que Newton había sentado unas bases muy sólidas, pero Newton tenía muchos fallos, como por ejemplo que no podía explicar el origen de la gravedad. No sabía de dónde venía. No sabía el origen de las propiedades de los átomos, cosas así. Y básicamente ahí es donde se mete la teoría cuántica. La teoría cuántica revienta lo pequeño y pone en serios aprietos algunos resultados empíricos que se consiguen con las teorías de la mecánica celeste de Sir Isaac Newton. Por ejemplo, la mecánica celeste de Newton no es capaz de explicar el movimiento de Mercurio. Mercurio, según Newton, no debería avanzar tan rápido. Es a través de la física de Albert Einstein que se consigue describir cómo funciona la mecánica celeste de Mercurio, por ejemplo. Newton no tenía ni idea, claro. Claro, fue a lo fácil. Hizo el cálculo infinitesimal y ya está. Y dijo, ya está, ya para qué más, ¿no? Y la de la relatividad, ¿de acuerdo? En 1927, el alemán Heisenberg formula el principio de incertidumbre, ¿de acuerdo? Y nos dice, que esto tampoco se ha superado a día de hoy, que hay límites a la precisión que puedes conocer, o la posición de un elemento o su velocidad, pero no las dos cosas a la vez, ¿vale? Cuando hablamos de elementos atómicos o subatómicos. Un segundo. Debido a que cualquiera de esas medidas varía a la otra, lo cual complica un poquito ese concepto. No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y de eso salen muchísimas cosas, ¿eh? Bueno, aparece la revolución industrial y vamos a hablar de las consecuencias de la revolución industrial. Ya dijimos ayer que la revolución industrial surge en Inglaterra, ¿de acuerdo? Que
esto acaba afectando a Estados Unidos, Bélgica, Alemania y demás, ¿de acuerdo? Y llega con retraso a países como Rusia o España. Pensad que España en ese momento ya era un imperio en decadencia, ¿de acuerdo? Esta revolución supuso, aunque tenía un gran tamaño. ¿Sabes que el dibujo de esa bebida, según rumores, es una caricatura de Darwin? Sí, lo es. Es súper importante. Perdón, estoy con la lección, disculpa. Esta revolución supuso un cambio profundo en los métodos de trabajo y de la propia sociedad, ¿vale? Y por tanto fue un proceso lento y dilatado en el tiempo que se inicia en el siglo XVIII y se prolongó en el XIX y en el XX, ¿de acuerdo? Recordemos que hay 3 revoluciones industriales, que lo comentamos ayer, ¿de acuerdo? Y no solo supuso el descubrimiento de nuevos métodos, técnicas y maquinaria. Sí, por favor. Sí, por favor. Necesito mi sopita. Bueno, la aparición de maquinaria en el trabajo, que era capaz de realizar las tareas que estaban haciendo los obreros, supuso un cambio en las relaciones entre el empresario y el trabajador. También desliga al trabajador de ciertos trabajos que eran altamente peligrosos, y también supone que los trabajadores también se tienen que someter a otros trabajos que son también en ese momento bastante peligrosos. Recordemos siempre que, por ejemplo, para ciertos trabajos en ciertas zonas de las máquinas se usaban niños porque eran los únicos que podían entrar. ¿Qué pasaba? Que obviamente era peligroso y bueno, pues algún chaval, algunas personas sufrían accidentes muy graves, y es decir, los avances tecnológicos están sembrados de personas que no han llegado al final del avance. Y eso es así, es una desgracia, pero esa época era muy cruda. Bueno, muy bien. Y también los obreros tenían que hacer tareas relacionadas con el manejo de la máquina, como hemos dicho, ¿vale? Los avances científicos y tecnológicos comenzaron a ser una respuesta a las necesidades de la burguesía, ¿de acuerdo? Las primeras innovaciones se dan en la industria textil, con las máquinas destinadas a aumentar la productividad y ahorrar mano de obra, ¿de acuerdo? El objetivo de las máquinas era ahorrar mano de obra y no producir más. Bueno, sí, la productividad. También se inventó un nuevo sistema de pudelación y laminación del hierro, ¿de acuerdo? James Watt desarrolla la máquina de vapor, ya empezamos a tener más y más energía, ¿de acuerdo? Estos inventos encontraron aplicación sobre todo en la siderurgia, posibilitaron la mecanización en la producción, la reducción del coste de la producción del hierro, se socializa el hierro. El hierro, pensad que era esas cosas que casi nadie tenía. Cuando aparecen estas máquinas todo el mundo puede acceder al hierro, es un cambio brutal. Deja de haber cubertería de plomo, cosas así, es brutal. Bueno. Exacto, muy bien, tío Dacho. La revolución tecnológica de la comunicación, ¿de acuerdo? Ya nos vamos al siglo XIX-XX. Muy bien, con el nombre de la revolución tecnológica o revolución científico-técnica se suele hacer referencia a transformaciones técnicas, económicas y sociales derivadas de la tercera revolución industrial, ¿de acuerdo? Desde la segunda mitad del siglo XX, ¿de acuerdo? Que ya estamos hablando cuando está la aviación ya a todo tren, todo el mundo puede llegar en avión a donde sea. Empezamos a tener coches de forma masificada, Ford ya está construyendo, hay un montón de... Bueno, están las General Motors, hay de todo ya la cosa ha cambiado mucho. La revolución científico-técnica tiene como elementos distintivos la exploración y manipulación de la estructura de la materia, muy importante, la biológica, la informática, las comunicaciones, la robótica, etcétera, etcétera. Muy bien. El desarrollo de las telecomunicaciones ha sido decisivo para la sociedad actual. Recordemos que, como ya dijimos ayer, todo lo que estamos haciendo hoy en día se basa sobre todo en el concepto de un mundo globalizado en base a la telecomunicación. Hoy en día podemos enviar información a todo el mundo de forma instantánea. Eso es un auténtico cambio revolucionario en el mundo. La evolución de las redes de telecomunicación ha dependido del desarrollo de materiales conductores. Durante mucho tiempo ha sido el cobre. Ahora estamos trabajando con fibras, con lo que serían fibras, que es básicamente un cristal. Ya no es un conductor como tal, es conductor de la luz, pero ya no de electricidad, ¿de acuerdo?
la exploración del espectro radioeléctrico, el diseño de artefactos para generar y recibir radiaciones. Estaríamos hablando, por lo tanto, de señales de radio, UHF, onda media y demás. Muy bien. Por ejemplo, nos dice Frey Gruber que ella ha estado jugando a un videojuego con gente del otro lado del mundo, directo y tal. O sea que esto hace medio siglo impensable. Impensable. Muy bien. Por ello, las telecomunicaciones son fruto de los cambios de la física desde antes de la primera revolución industrial, aunque su desarrollo se hace presente desde el siglo XIX. ¿De acuerdo? Ya empezamos a verlo en el siglo XIX. 1800 y algo, 1800 largo. Los aportes científicos y tecnológicos, ¿de acuerdo? De la electrónica, la microelectrónica y demás. Incidieron directamente en el perfeccionamiento de las primeras redes y la diversificación de servicios. Como ya hemos dicho antes, la aparición de la electricidad sienta las bases para el desarrollo de las telecomunicaciones, igual que los semiconductores son principales para ese cambio, así como las teorías, la teoría cuántica, que es la que nos permite, por ejemplo, explicar el funcionamiento de los semiconductores, los electrones y demás. Las telecomunicaciones comenzaron en la primera mitad del siglo XIX con el telégrafo, ¿de acuerdo? Un cambio brutal, inventado por Samuel Morse, de ahí todavía el código Morse, junto al código de signos alfabeto convencional en el que las letras estaban representadas por combinaciones de rayas y puntos. Una pulsación larga, una pulsación corta, y eso permitía enviar información. Muy bien, a esta invención se le hicieron dos notables mejoras. La adición por parte de Charles Weston de una cinta perforada para poder recibir mensajes sin que el operador tuviera que estar repitiendo el mensaje, ¿de acuerdo? Y la capacidad de enviar varios mensajes por la misma línea, que luego se llamó telégrafo múltiple. Es decir, llegó un momento que nosotros podíamos enviar esas señales de forma múltiple. Muy bien, hasta finales del siglo XIX prevalecía aún la idea newtoniana de que la luz como sistema de emisión de partículas de un foco emisor. Recordad que la luz tiene una dualidad onda-partícula, que la hace muy muy especial. Cuando se superó ese paradigma de la física, aparecieron descubrimientos sucesivos que sentaron las bases para la telegrafía y la telefonía sin cables. Es decir, la cosa cambia completamente en ese momento. Así como James C. Maxwell formuló la teoría electromagnética de la luz, súper importante, señalando su carácter ondulatorio, estableció los campos eléctrico y magnético, actuando juntos, que producían un nuevo tipo de energía llamada radiación. Ya en 1873 hay un tratado sobre electricidad y magnetismo, ¿de acuerdo? Aparece ERS, que comprueba por vía experimental la existencia de ondas electromagnéticas. Fijaos que en este momento, 1870 y muy largos, empieza a explorarse la electricidad y sus fenómenos, que es lo que después nos ha podido dejar avanzar muchísimo más, ¿vale? Con la telecomunicación, la telegrafía sin hilos se convirtió en el medio por excelencia para las comunicaciones internacionales y prácticamente confinó a las redes de cable a uso local. Es decir, a partir de 1800 largo, hasta mucho más tarde, la telecomunicación era sin cable. La telecomunicación a largas distancias era sin cable, de país a país era sin cable. El primer paso para lograr que la radiotelegrafía se convirtiera en radiotelefonía fue el invento de la válvula, el bulbo y el micrófono, ¿de acuerdo? Estos tres elementos. El micrófono modulaba las ondas radiotelefónicas enviadas, mientras que el tubo rectifica y aumenta el débil corriente de radiotelefonía recibida hasta lograr reproducir los sonidos en un auricular. Es decir, tú envías unos pulsos, recoges los pulsos del otro lado, los amplificas, los metes en un altavoz, lo haces vibrar y eso te genera el sonido de vuelta. Bueno, Bell y Gray llevaron a cabo en Estados Unidos entre el 72 y el 76 intentos de experimentos para lograr comunicaciones de voz. Cambia totalmente el paradigma. Por fin se pueden empezar a escuchar señales de voz a larga distancia. Muy bien. Gray sí que logra establecer los principios del transmisor. Es a Bell a quien se le adjudicó la patente de la inversión, aunque no tenía
no tenía el transmisor Gray. Pero bueno, los avances tecnológicos que a partir del teléfono de... Muy bien. Correcto, los típicos teléfonos unidos por un... que son... dos cajas, bueno, dos tapas de yogur con un hilo. La tapa vibra. El hilo vibra debido a la vibración de la tapa. Como la otra tapa es exactamente igual que la primera, recoge la vibración y la vuelve a retransformar. La ondulación de la cuerda la vuelve a retransformar en la vibración original de la tapa. Y entonces escuchas en lo mismo que se ha emitido, prácticamente. Es decir, si pruebas con dos yogures diferentes, no funciona. Tienen que ser iguales. Y no puedes cogerlos de la parte... lo que sería de la caja de resonancia, porque entonces no vibran y no suena nada. Lo tienes que coger de la parte sólida, de la parte rígida. Y así vibran y así se escuchan bien. Pero bueno, es súper divertido. Ay, bueno. Los avances tecnológicos a partir del teléfono de Bell no se hicieron esperar. En el 78, 2 años más tarde, Edison perfeccionó adaptándole un micrófono de carbón que aumentó su potencia. Hace una remejora del teléfono y lo convirtió en el detonante para la expansión de las llamadas a larga distancia. En sus inicios el teléfono tuvo el problema de la pérdida de intensidad de la señal a medida que la distancia era más larga, lo cual era esperable, pero le añaden, bueno, a partir de ahí le añaden lo que serían repetidores para que no se vaya perdiendo la intensidad. La invención del tubo vacío en 1906 por el estadounidense Lee de Forest resolvió el problema mediante la amplificación de la señal. Súper importante la amplificación de la señal. Sin esto, muchas señales de hoy en día no se podrían hacer. Muy bien, el tubo vacío llevaría de lleno a la era de las telecomunicaciones. Ya podemos enviar información a donde sea a la distancia que haga falta, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Uno de los avances tecnológicos más espectaculares dentro de las telecomunicaciones se ha producido en el campo de la tecnología de ordenadores, ¿de acuerdo? La aparición del módem hizo posible la transmisión de datos entre computadoras y otros dispositivos, ¿de acuerdo? Ya no hace falta tenerlo conectado todo en una red LAN. Podemos empezar a enviar información a otras redes. O sea, aparece la red de redes, aparece Internet, aparece esto que estamos usando, ¿de acuerdo? La década siguiente se caracterizó por la aparición de las redes de computadoras y los protocolos y arquitecturas. Ay. Paso a modo podcast. Ok. Muy bien. En los años 80, cuando los ordenadores personales se volvieron populares, aparecieron las redes digitales. ¿De acuerdo? En la última década del 20 aparece Internet, que se expandió enormemente. Ayuda a la expansión de la fibra. Bueno, ayudado por la expansión de la fibra óptica. Y al principio del siglo XXI se están viviendo los comienzos de la interconexión total en todo el planeta, ¿de acuerdo? En el que convergen las telecomunicaciones a través de todo tipo de dispositivos que cada vez son más rápidos. Bueno, fijaos hoy en día, si tenéis móvil, a lo mejor podéis estar viendo esto desde el móvil con vuestra red de telefonía, ni siquiera con la red de casa, ni siquiera con la red wifi. Bueno, más... y también las nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica, como las redes inalámbricas, ¿de acuerdo? Muy bien, ya hemos visto un poquito todo el desarrollo, ¿de acuerdo? Desde lo que era la edad antigua hasta actualmente la edad moderna, ¿de acuerdo? Bueno, la sociedad de consumo es un término utilizado en economía y sociología para designar el tipo de sociedad que corresponde a una etapa avanzada de desarrollo industrial capitalista, ¿de acuerdo? Y que se caracteriza por el consumo masivo de bienes y servicios disponibles gracias a la producción masiva de estos. Ay. Históricamente se podían señalar los momentos para la transformación de la sociedad capitalista e industrial en una sociedad de consumo de masas, ¿vale? Cuando por fin la industrialización es suficiente, la mecanización es suficiente para que toda la producción se pueda distribuir. Muy bien, en las últimas décadas del siglo XIX se combinó la unificación de Italia y sobre todo de Alemania con el
Ay, al Dabonazo que supuso la Comuna de París, ¿vale? En 1870 al 71. Si lo primero disparó el crecimiento mercantil industrial, ¿de acuerdo? Lo segundo contribuyó a que se establecieran legislaciones que hicieron aumentar los salarios, ¿de acuerdo? Primero aparece la subida de producción, después aparece la subida de salarios. Ya con conciencia de que el desarrollo de la demanda interna permitiría el crecimiento del beneficio. Quizá el más frecuente es señalar como hito la aplicación de la cadena de montaje a la fabricación de automóviles. Henry Ford, 1909. Aparece la producción en línea. Aparece una situación en la que Henry Ford vendía a sus propios trabajadores porque los vehículos eran tan baratos que los podían comprar. Porque un trabajador era capaz de montar cientos de piezas de un solo vehículo, uno detrás de... Bueno, una pieza de cientos de vehículos, disculpa, en muy poco tiempo. Lo que permitió el abaratamiento ahora sí del producto final, por lo tanto una subida nominal del sueldo. Pero sería mejor, considerando un ejemplo muy visible, un proceso mucho más amplio. Muy bien. Bueno, en esos primeros momentos no, en ese primer momento no, pero poco a poco se va adquiriendo ese nuevo nivel de vida. La sociedad de consumo de masa es producto del capitalismo industrial y de los servicios que trata de hacer llegar a sus productos una parte de la población lo más amplia posible. Es decir, sin el consumo de masas, si el producto no llega a gran parte de la población, el producto no vale. Las nuevas tecnologías permiten producir bienes cada vez más baratos y en mayor cantidad. La única manera de que esto sea rentable es vender todo lo que se produce, lo cual es obvio. A esto se le une la agresión publicitaria, un elemento de propaganda del capitalismo que tiene por objeto producir consumidores. Los canales por los que se difunde la publicidad son los medios de comunicación de masas. Muy bien, la pequeña burguesía o clase media ha sido el sector de población que más ha influido en la difusión de valores y los modos de vida y consumo de la sociedad actual. Es la época en la que aparece también este tipo de sociedad, que en la Edad Media, por ejemplo, no había clase media. En la sociedad de consumo de masas, las necesidades básicas para vivir y estar plenamente integrado han aumentado. Es decir, antes con comer y vestirte tenías bastante, ahora pues hay más necesidades. Estas necesidades se crean de diversas formas. El automóvil privado y el viaje de vacaciones son los objetos de consumo más representativos de ello. De acuerdo, se refiere a que esto se convierte en necesidad. El automóvil privado es una necesidad igualable a ir de vacaciones en verano. ¿De acuerdo? Muy bien. Diferencia, por lo tanto, dos tipos de necesidades. Las primarias y las secundarias. ¿De acuerdo? Las necesidades primarias son aquellas que se consideran vitales para vivir en sociedad, ¿de acuerdo? Sin las que no puedes vivir en la sociedad, y cada día son más. Vale, esto sí que podríamos estar un poquito de acuerdo. Es decir, antes, por ejemplo, no tener ordenador no era un problema. Ahora, no tener ordenador significa que no puedes hacer, por ejemplo, gestiones con la administración. Podemos estar de acuerdo con eso. Las secundarias son prescindibles y pueden llegar al lujo y la ostentación. Por ejemplo, lo de ir de vacaciones en verano. Sin embargo, las necesidades secundarias pueden convertirse en primarias si están suficientemente difundidas. Por ejemplo, un móvil de última generación que te permita abrir ciertas aplicaciones. El aumento del nivel de vida y de las rentas favorece que algunas de las necesidades consideradas secundarias se conviertan en primarias y hagan necesarias para vivir en sociedad. Sí, ¿vale? La ciudad es el modelo de convivencia para los que vivan en la ciudad. Y el mercado por excelencia de la sociedad de consumo de masas, escaparate consumista y sinónimo de progreso. Eso es el término que le da a las ciudades. ¿De acuerdo? El ocio también es una de las características de la sociedad de consumo de masas, ¿de acuerdo? Puesto que se necesita tiempo libre para comprar, para poder gastar algo de dinero conseguido con el trabajo. Se trabaja para poder consumir y el ocio se convierte en el tiempo destinado para el gasto. Uno de los problemas de la sociedad de consumo de masas es la escasa duración del producto.
Sí, el subrayador es totalmente gratuito. Estoy consumiéndolo en mi tiempo de ocio. Esto genera una gran cantidad de basuras y desperdicios y un alto consumo de energía. La publicidad ha generado el mito del utilitarismo, de usar y tirar. También hay que decir que, claro, ha bajado tanto el precio del producto que muchas veces no sale a cuenta repararlo. Sí. Bueno, es la única manera de mantener activo un mercado que se mueve continuamente, produciendo artículos nuevos y, a ser posible, perecederos. No tanto porque lo quieras hacer perecedero, como que si lo tienes que hacer barato, tiene que ser perecedero por narices. Además, si queda obsoleto ya es perecedero. Por lo tanto, hay una doble vertiente de cuánto te quieres gastar en producir algo que vaya a durar 20 años si los clientes a los 10 años ya lo quieren tirar. Entonces, ¿cuánto te gastas en producirlo para venderlo lo más barato posible? Bueno, el consumo de bienes aumenta, el gasto de energía también. La cultura del consumo de masas y la producción de grandes cantidades implica la expropiación de los recursos naturales, la expoliación de los recursos naturales y el deterioro del medio natural. Además, se generan residuos en la elaboración de productos y basuras para su consumo. Muy bien. Vale, pues vamos a ir ya a la sociedad de la información, ¿de acuerdo? Vamos a ir a lo que es la sociedad de la información. Muy bien. La sociedad de la información surge a partir de un cambio fundamental en las relaciones económicas y, bueno, de la aparición de la era de la tecnología y la comunicación, pero bueno, de la tecnología, la información y la comunicación. La educación, el entretenimiento, cultura, negocios, ¿de acuerdo? Todo esto ha cambiado y se genera este cambio a través de la aparición de la tecnología, ¿de acuerdo? El término de sociedad de la información fue utilizado por primera vez por el economista Fritz Makapp en su libro La producción y distribución del conocimiento en los Estados Unidos, el del 1962, en el que subrayaba el incremento de los trabajos basados en el manejo de la información. Sin embargo, un concepto de la sociedad de la información es sumamente complejo, ¿de acuerdo? La sociedad de la información es algo muy muy complejo, y ya que se refiere a un fenómeno que comenzó en los años 70 del siglo pasado. Muy bien. Las características fundamentales de la sociedad de la información son la preponderancia de los medios de comunicación y las herramientas para obtención y manejo de información, como es el Internet. Es decir, cualquier cosa que nos sirva para obtener información va a saltar a primera plana. Los procesos de generación, almacenamiento y distribución de la información. Se va afianzando una globalización tanto económica como cultural, debido a que todo el mundo puede acceder a toda la información que hay. La cuestión es lo que quieras buscar, pero la información está. Y os maravillaría de lo que podéis encontrar si buscáis. Yo, por ejemplo, ayer encontré unos libros de Maersk, que es una locura lo que saqué. Básicamente saqué su línea de trabajo para oficiales de máquinas y de puente. Una información que antes, bueno, era casi imposible obtener. Ahora, gratis. Se crea una red ilimitada de conocimiento cuyo objetivo es ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo humano en todos los aspectos y todas las personas. No, lo encontré. Simplemente lo encontré. En consecuencia, se podría decir que la sociedad de información se define como el acceso de todas las personas a los medios de comunicación y a sus herramientas para la obtención y manejo de la información. ¿Qué pasa? Obtener toda la información que hay pues puede tener sus lados buenos y sus lados malos. Como todo, es según el uso que le des, ¿vale? Muy bien. Muy bien, vamos a ver la parte tercera, ¿de acuerdo? Que es el agotamiento de materiales y la aparición de nuevas necesidades. De lo que hemos dicho, necesidades de primer nivel y de segundo, ¿de acuerdo? Desde la medicina hasta la aeronáutica. ¿De acuerdo? Vamos a hablar... Un segundo. Muy bien. Históricamente, el desarrollo y la evolución de las sociedades han estado íntimamente vinculados a la capacidad de producir y conformar los materiales necesarios, ¿vale? Esto lo teníamos claro, ¿vale? Para cubrir las necesidades. Desarrollo significaba más consumo energético, pero también más capacidad para cubrir las necesidades de los
ciudadanos, ¿de acuerdo? La historia de la humanidad ha estado ligada siempre al tipo de materiales que la sociedad ha desarrollado. Se conocen, por lo tanto, varios estadios, ¿vale? La era de piedra, del bronce, podemos pasar después al hierro, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería lo que ya hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Todo el tema del desarrollo de los diversos estadios, ¿de acuerdo? Según los materiales, pues estaba en la época del Neolítico, romanos, tal, todo el tema, ¿vale? Muy bien, nos vamos directamente a aquí. La necesidad social de la aparición en escena de los plásticos, que esto no lo habíamos visto hasta ahora, alcanzó tal impacto que algunos han bautizado este momento del siglo XX como la era del plástico, lo cual sería bastante correcto. El plástico gobierna nuestras vidas, ¿de acuerdo? Muy bien, al filo de los años 30 ya se disponía de la materia prima suministrada por la industria del petróleo. Pensar que hay una gran cantidad de refinados que surgen directamente del petróleo. Una gran cantidad de refinados que surgen del petróleo. Hoy en día, sin petróleo, tendríamos un problema para cambiar todos los materiales y polímeros que usamos por materiales de otro origen. Se puede, pero sería muy caro y nos complicaría mucho la sociedad ahora mismo. Pero se puede. Y eso es importante. Muy bien. Nuevas necesidades y nuevos materiales. Por ejemplo, en la medicina. Tenemos, por ejemplo, en la medicina cosas como los materiales radioactivos. Tenemos también origen en metálico, cerámico, polímeros, materiales compuestos que nos permiten hacer cosas que antes no podíamos. Las agujas epidérmicas, un montón de cosas, ¿vale? Materiales más buenos y materiales más malos, obviamente. Los biomateriales, como el teflón, el nylon, el dacón, las siliconas, que permiten hacer incorporaciones a nuestro cuerpo que antes no se podía, por ejemplo. Se pueden hacer prótesis, se pueden hacer bypasses, se pueden hacer una gran cantidad de cosas que antes no se podían. Muy bien. Sin embargo, presentan problemas ante esfuerzos de alto impacto, son inelásticos, ¿vale? El tema este de los biomateriales, poseen una alta densidad, son de difícil producción, ¿vale? Tienen partes muy buenas, como que son resistentes a la corrosión y por lo tanto no tendríamos problemas con estos. Y del mismo modo, las técnicas de diagnóstico utilizan cada vez más materiales de alto contenido tecnológico, que antes no se podían hacer ciertos desarrollos. El TAC, la resonancia magnética es una locura. Si paráis a pensar, puede obtener imágenes tridimensionales basadas en pequeñas capas de nuestro cuerpo. Pueden entrar a donde sea, a mirar lo que quieran en el sitio que quieran. Es brutal, es brutal. Bueno, en la construcción y la infraestructura también aparecen nuevos materiales, de acuerdo, como la fibra de carbono, los polímeros orgánicos, el vidrio y otra serie de elementos aislantes que nos permiten cambiar completamente la forma de construir. En la obtención de energía también volvemos a los temas radioactivos, saliendo de lo que era el carbono y la biomasa, el petróleo, por ejemplo, las pilas de hidrógeno, ¿vale? En la electrónica y las tecnologías de la comunicación, el cristal líquido de los televisores, las pantallas orgánicas OLED, los CCDs de las cámaras digitales. Todo esto ha hecho que cambie mucho la forma en la que construimos nuestros ordenadores. Hemos pasado de tener ordenadores que ocupaban una sala a ordenadores que ocupan un trozo de una mesa, lo cual es una locura. Infinitamente más potentes, además. Ahora también estamos con los ordenadores de 140, 127 qubits, creo que eran. 127 qubits, no sé quién lo ha sacado ahora mismo, pero ya son ordenadores que no se pueden simular con ordenadores convencionales. Es decir, wow, la cosa avanza muy fuerte. No, el ordenador es muy pequeño. Lo que ocupa un montón no es el ordenador, es el sistema de refrigeración del ordenador. El ordenador es una miniatura. Es la refrigeración, ocupa un montón, es que tienen que llegar a temperaturas cercanas al cero absoluto.
Eso es lo que hace que ocupen una enormidad. Pero el ordenador es una miniatura. Es nada. El ordenador es nada y menos. Claro. Es decir, como lo saques, bueno, como apagues la refrigeración, deja de funcionar, literalmente. Muy bien. Semiconductores, ¿de acuerdo? Materiales como el silicio, el galio o el selenio, ¿de acuerdo? Que son semiconductores. Ay, por favor. Con ellos se fabrican microchips para ordenadores y circuitos de puertas lógicas, ¿de acuerdo? Superconductores. Materiales como el mercurio, que por debajo de los 4 kelvins de temperatura nos permiten tener, por ejemplo, cables sin pérdidas, ¿de acuerdo? Lo que es un cambio espectacular. Los piezoeléctricos, que son materiales de cuarzo, que por ejemplo cuando los aprietas o cuando les aplicas cargas, vibran. Y eso, por ejemplo, lo usamos en los relojes, ¿de acuerdo? Se usa también en encendedores, micrófonos, radares, etc. ¿De acuerdo? Los piezoeléctricos son bastante versátiles y se usan en muchos sitios. Materiales inteligentes, activos, multifuncionales, que retornan a su posición original cuando se aplican esfuerzos y demás. Materiales con memoria, bueno, lo que estaba diciendo. Materiales híbridos, que están formados por una fibra y una matriz, como fibras de vidrio y carbono, muy importantes para la construcción, por ejemplo, de veleros y demás. Y bueno, y ahora vamos a la parte tercera, bueno, a la 3.3, que sería la de consumo y agotamiento de materiales, ¿de acuerdo? Muy bien. A lo largo del siglo XX, ¿de acuerdo? La cantidad de productos fabricados por persona y año se ha incrementado a más de un 2500%, ¿de acuerdo? En la actualidad, en muchos casos, se fabrican productos que se utilizan pues solamente una vez, ¿vale? Todo ello puede acarrear pues dos tipos de problemas. El agotamiento prematuro de ciertos materiales, ¿de acuerdo? Que sean materias primas, y un excesivo deterioro del medio ambiente. Los materiales que se emplean, pues pueden ser de dos tipos, ya lo vimos al principio: renovables o no renovables. Recordad que renovables eran aquellos que el uso actual no agotaba el recurso. El uso era más bajo que la capacidad de regeneración de ese material. Si era al revés, era no renovable. Ya está, no había más tutía, ¿de acuerdo? Era bastante sencillo en este aspecto. Por otro lado, el impacto ambiental, recordad lo que era impacto, ¿de acuerdo? Se traduce en perturbaciones debidas a actividades extractivas, ¿de acuerdo? Cualquier perturbación hecha por la actividad humana sobre un medio natural, recordad. Y la generación de emisiones contaminantes, ¿de acuerdo? Emisiones a la atmósfera, partículas sólidas, NOx, SOx, partículas de zinc, partículas de platino, partículas, obviamente, CO2, lluvia ácida debido a los óxidos de nitrógeno y de azufre, ¿de acuerdo? Un poquito todo, monóxido de carbono, todos los gases que podamos emitir, restos y partículas de metales pesados que podamos emitir, el plomo, por ejemplo, en la era que se usaba plomo en la gasolina. La utilización de grandes cantidades de energía, ¿de acuerdo? Que también nos van a poner en una situación complicada, ¿de acuerdo? Sí que estamos esperando, por ejemplo, que aparezcan sobre todo en cuestiones que sean lo que es fundir metales. Fundir metales gasta muchísima electricidad. Por ejemplo, esto lo veis en que cuando ha subido la electricidad, los primeros que se han visto afectados son las fundiciones, ¿de acuerdo? Son los más afectados. La generación de residuos líquidos y sólidos, ¿de acuerdo? Que también era complicado esto. Y bueno, las soluciones que se están adoptando pues podrían ser tres principalmente, ¿vale? Nuevos diseños, ¿de acuerdo? Diseños que cambien el volumen de materia prima empleada, ¿de acuerdo? Si tenemos una materia prima que estamos gastando porque nuestro producto gasta demasiado, vamos a ir a un producto que gaste menos. El reciclado de las materias, ¿de acuerdo? Que hacer productos que se puedan reciclar. Recordad que el reciclaje era cambiar el uso original del producto,
¿de acuerdo? Hacer una pajita y luego esa pajita la convertimos en bolitas que la vamos a usar para hacer nuevos plásticos. Y la reutilización, es decir, usar una cosa varias veces. Una botella, limpiarla y volverla a usar, ¿de acuerdo? Y nada, nos vamos ya al último apartado, que sería sostenibilidad y desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Muy bien. La problemática y el concepto de sostenibilidad, ¿de acuerdo?, del desarrollo han extendido su campo de influencia y se han incorporado diversos ámbitos de la gestión pública. Por ejemplo, podemos hablar de lo que sería la Agenda 2030, que ya sabéis que en este canal pues, se ha hecho un largo leído de la agenda en sus 18 apartados, ¿de acuerdo? Que ya conocéis, los 18 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿de acuerdo? En su uso cada vez más frecuente en el campo de la política, en los ámbitos profesionales, en este contexto sostenible, viene a significar relativo al largo plazo y el relacionado con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Existen dos tipos básicos de definición de sostenibilidad. El basado en unas reglas de gestión adecuada de los recursos y de la población, ¿de acuerdo? Y el que se formula a partir de la definición teórica y por tanto un elevado nivel de abstracción. Esos son los dos conceptos de la sostenibilidad. Muy bien. Una definición de sostenibilidad puede ser, entre otras, conjunto de relaciones apropiadas entre las actividades antrópicas, es decir, hechas del ser humano, y la biosfera. Estas relaciones deben ser tales que permitan a los individuos y a la sociedad humana la satisfacción de las necesidades propias, ¿de acuerdo? No habla de primarias, dice propias, y el desarrollo de su cultura. De modo que estas actividades se sitúen dentro de los ciertos límites tales que no se destruya el contexto biofísico en el que se hallan internas. Sería una idea conservadora, ¿de acuerdo? De la sociedad, una idea en la que la sociedad no modifica más el entorno, ¿de acuerdo? Como la presidenta de la Comisión Internacional sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, la doctora Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega, acuñó el concepto desarrollo sostenible en 1987. Dicho informe, titulado Nuestro futuro común, se empleó a conocer con el nombre de Informe Brundtland, y el concepto de desarrollo sostenible se convirtió en una aspiración internacional, de tal modo que el mundo se dispuso de una perspectiva y de un objetivo común por los que trabajar, ¿de acuerdo? La definición de desarrollo sostenible que figura en dicho informe es muy expresiva, aunque poco rigurosa. Luego se ha ido desarrollando todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer vamos a hacer un poquito de revisión. Condiciones y criterios de sostenibilidad. No hay que confundir el concepto de definición con las condiciones de sostenibilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué son las condiciones? Son las condiciones en las cuales algo será sostenible, ¿de acuerdo? Si esto se cumple, es sostenible. Criterio de irreversibilidad cero. Se trata de reducir a cero los daños acumulativos y los irreversibles, ¿de acuerdo? La idea de ser sostenible es que no hagas algo que se quede dañado. Por ejemplo, imagínate, detonar una montaña. Detonar una montaña sería un daño irreversible, ¿de acuerdo? Criterio de explotación sostenible. Las tasas de utilización de los recursos renovables deben ser igual a las tasas de regeneración de estos recursos. No puedes convertir un recurso renovable en un no renovable. Sí, señor, sí, señor. Criterio de extracción sostenible, ¿de acuerdo? Criterio de emisión sostenible. Estamos hablando siempre de lo mismo, ¿vale? De no emitir más de lo que no se regenere y demás. Criterio de precaución, ¿de acuerdo? Se trata de adoptar una actitud de anticipación vigilante, es decir, no empezar, por ejemplo, a construir molinos en un sitio en el que no sabes cuál va a ser su consecuencia, hasta que no sepas cuál va a ser su consecuencia, y entonces hacerlo, que es lo que nos ha pasado muchas veces con muchas tecnologías. Las hemos empezado a usar, nos hemos dado cuenta que eran malas cuando ya teníamos miles de productos o toda una economía que dependía de este sistema. ¡Ay! Y ahora vamos a ver sostenibilidad débil y fuerte, ¿de acuerdo? Sostenibilidad débil y fuerte.
Bueno, disculpadme que hoy estoy... Ay. Hoy estoy fuerte, ¿vale? Bueno, la sostenibilidad débil surge del enfoque neoclásico del término, ¿vale? Que afirma que la sostenibilidad consiste en dejar para las generaciones futuras la opción o capacidad de hallarse como en la actualidad, ¿de acuerdo? Eso sería sostenibilidad débil. La definición de sostenibilidad fuerte clasifica las diversas formas de capital, algunas de las cuales constituyen recursos no reemplazables, como es el caso del capital natural. El stock de capital de generación siguiente no debe ser inferior que para el de la generación actual. Es decir, no solo tienes que estar igual, sino que el capital tiene que mantenerse de forma igual. Sería una idea conservadora de los materiales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la sostenibilidad fuerte existe en la protección de los activos naturales críticos no reproducibles, la capa de ozono, la biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Un buen modo de comprender la problemática de sostenibilidad y del desarrollo sostenible es tomar como punto de partida la insostenibilidad. Es decir, tú miras qué es insostenible y básicamente no haciendo eso podríamos llegar a la idea de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Podemos ver lo que son los efectos sobre el entorno, ¿de acuerdo? O los efectos de lógica interna sobre el propio funcionamiento, ¿de acuerdo? Que pueden provocar el colapso de un entorno. Bueno, una vez sabemos lo que es la insostenibilidad, se plantea la cuestión de los instrumentos a utilizar y el proceso a seguir desde la situación inicial hasta alcanzar la sostenibilidad. Es decir, ves lo que te falla y lo cambias, ¿de acuerdo? Bueno, y esto sería un poquito los grandes problemas que hemos tenido, ¿de acuerdo? El cambio climático, ¿de acuerdo? Que es la trayectoria más grave y amenazante. Correcto, la definición de sostenible es definir qué es insostenible y obviamente no llegar a situaciones insostenibles. Es como material renovable. Es aquel que se renueva a una tasa de producción superior a la tasa de consumo. Pero no hay una cuestión como tal, ¿vale? Son antepuestos, son definiciones antepuestas, ¿vale? La pérdida de la biodiversidad, ¿de acuerdo? La desertización, la reducción de la capa de ozono, ¿de acuerdo? Que tenía que ver con los CFCs. Y bueno, vamos a ver un poquito los principios del desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Que es el principio de la recolección sostenible, que es la tasa de recolección de los recursos naturales no puede ser no puede ser superior a la tasa de producción de los mismos. El principio del vaciado sostenible. La explotación de recursos naturales no puede ser superior a la tasa de reposición, ¿de acuerdo? Asimismo, la cuasi sostenibilidad de los recursos no renovables no solo depende de la cantidad de recursos sustitutivos, sino también de la cantidad demandada. Sobre cosas como el oro, por ejemplo. ¿Vale? Principio de emisión sostenible, ¿de acuerdo? No podemos emitir más de lo que se regenere. La irreversibilidad cero. No podemos hacer cosas irreversibles. Si queremos que sea sostenible, no podemos hacer cosas que se queden para siempre, porque entonces ya no sería sostenible, estaríamos realizando cambios. Y el principio de la selección sostenible de tecnologías. Es decir, deberíamos elegir aquellas tecnologías que sean más sostenibles que otras. A la hora de elegir, debemos dar un capital. Por ejemplo, eso se hace con el tema del precio de las emisiones de CO2, ¿de acuerdo? Bueno, y también todo esto tiene que ser medible, ¿de acuerdo? Todo esto tiene que ser medible. Muy bien, e iríamos ya a las conclusiones, ¿de acuerdo? En las sociedades de los países desarrollados, basadas en el modelo del capitalismo industrial, el trabajo se ha convertido en una forma de obtener dinero, ¿de acuerdo? Y en un medio para conseguir bienes, ¿vale? Esto ya lo vimos, que esto ya surgía una vez terminaba la época del trueque, ¿de acuerdo? Esta cadena, característica de la llamada sociedad de consumo, tiene su origen en un gran crecimiento económico de los años que siguieron a la posguerra mundial. Supongo que se refiere a la de después de la pandemia, la guerra de los 100 años. Creo que debe hablar de eso. El desarrollo técnico, aunque creo que está hablando de la Segunda Guerra Mundial, está hablando del concepto de la Segunda Guerra Mundial y la aparición del consumismo ahí. Vale. El desarrollo técnico se ha producido desde el comienzo del siglo pasado, no tiene precedentes, ¿de acuerdo?
Se han dado grandes avances en las tecnologías de la comunicación, así como la ciencia de los materiales, lo que es posible satisfacer nuevas necesidades, ¿vale? Para el desarrollo tecnológico actual conlleva la explotación y el agotamiento de los recursos naturales existentes. Por ello es necesario realizar actuaciones para minimizar el impacto de la actividad humana, ¿de acuerdo? Pasar a la parte más sostenible. En este sentido, el reciclaje de los materiales usados, junto con la mejora de la eficiencia de los procesos productivos, la reducción del consumo, la reutilización, se presta como una opción ineludible, ¿de acuerdo? Y este sería el tema 6. Y ahora voy a despedirme para los de YouTube. Bueno, chicos, espero que os haya gustado también este tema. Tema 6, un poquito más interesante, recordando un poquito los temas anteriores. Y nada, una vez terminado el tema 6, nos vemos ya mañana en el próximo vídeo de Mar de Curiosidad con el tema 7 de tecnología. Espero que os haya gustado. Y nada, si os ha gustado, darle like, compartid, suscribiros al canal y nos vemos aquí. Buena prueba.